Buen domingo a todos. Estamos al domingo 7 de julio del año 2024. La semana que acabamos ha sido una semana donde socialmente se ha discutido sobre este supuesto autogolpe o golpe y la incertidumbre que sobre todo ha dejado en la sociedad, en las instituciones, en la misma economía se ha aumentado aún más una situación de incertidumbre en cuanto parece que es parte de un remolino en el cual el gobierno está perdiéndose y sin lograr dar solución a los problemas reales como la falta del oro, la falta de oro certificado, entiendo, la falta de dólares, la falta de gasolina, el tema de la jubilación obligatoria para unas categorías de personas, pero con una jubilación que es el 30-40% de lo que son los sueldos actuales. Todo esto genera incertidumbre en la sociedad y malestar, y esto se ha aumentando la preocupación diaria de muchas personas. Con esto en el corazón nos metemos delante de la palabra del Señor a ver qué respiro y aliento nos regala. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema que cruza la palabra de Dios, el tema de la profecía, el del profeta. Lo escuchamos en la primera lectura donde Ezequiel se siente dirigir la palabra que Jesús, Dios, lo envía a los israelitas, a un pueblo rebelde que se han rebelado contra mí. Lo envía como profeta. Jesús llega a su pueblo, Nazaret, y con el desprecio al final de la gente misma de Nazaret, y dirá: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia o en su casa. Entonces, el tema del profeta. El profeta no es el que adivina el futuro, esto es un adivino. Muchos a veces son medio charlatanes más que adivinos, ¿ya? El profeta es el que dentro de la realidad sabe los valores y sabe indicar lo que Dios espera, viviendo en la lógica de Dios, en la lógica del amor, en la lógica de la misericordia y en la lógica del reino de Dios. Entonces el profeta sabe indicar el camino para vivir en esta dimensión. Entonces es el que dentro de la realidad la lee con una profundidad. Y tenemos profetas en nuestro medio, desde los grandes profetas conocidos en América Latina. Pienso a Oscar Romero, pero pienso también al cardenal Humes, que el día 4 de julio son el aniversario, tercer aniversario de su muerte, y que nos recuerda cómo estas personas han sabido llevar la luz de Dios dentro de la historia de la gente, orientando las decisiones de la gente. El profeta es el que orienta y es el que da esta luz, y es el que recuerda también cuando es necesario cómo dentro de la vida de las personas se están poniendo antivalores, están poniendo cosas que no son por nada valor y que pensando de salvar y hacer el bien de la gente, la engañan, la arruinan, la aprovechan. Necesitamos de profetas y ciertamente hay que pedir a Dios que nos dé y nos siga dando personas que en la sociedad sean sus profetas. Jesús decide viajar
a Nazaret. Antes hemos escuchado unos domingos atrás que sus familiares fueron a querer recogerlo porque se decía que estaba endemoniado, porque ya había tenido problemas con las autoridades religiosas de Jerusalén, que no encajaban, no compartían el contenido de la predicación de Jesús. Encima no venía de una escuela profética, entonces a mayor razón lo criticaban, a pesar que la gente parecía recibirlo bien, y hasta ahí lo recibía bien. Ahora va a Nazaret, y en Nazaret es evidente, se presenta con sus apóstoles y discípulos y se hospeda probablemente donde su madre María, y queda unos días ahí para estar el sábado en la sinagoga. El día en la sinagoga es la celebración de la palabra del Señor, de la Biblia, y los que llegaban eran invitados a dar su lectura. Así Jesús lo hará, pero hay una expectativa de la gente cuando escucha su predicación, cuando ve los signos, le reclama de dónde saca todo esto, como decir que él al fin es uno de ellos. Entonces, ¿por qué se erge a maestro? Porque él tiene esta sabiduría, y encima cuando lo indican, ¿no es acaso el carpintero? Carpintero no es la excepción que tenemos hoy día de un artesano que trabaja la madera. En esta época, cualquier agricultor durante el tiempo de poco trabajo en el campo se dedicaba a trabajar la madera, a hacer su herramienta, a hacer su mesa y sus sillas. Carpintero era uno que era pobre, entonces no teniendo chaco de cultivar, tenía que hacer este trabajo por cuenta de otros, y de esto vivía. Entonces, cuando dicen el carpintero, no es una cesión de valor, sino más bien un pobrecito que se adecua a hacer de todo para sustentarse. Asimismo, cuando dicen que su madre es María, esto en el sentido despectivo, porque en el pueblo de Israel se indicaba siempre el padre, y aquí entonces, ¿cómo decir que había una paternidad dudosa respecto a esto? Y los nombres de los demás familiares, que no son de tomar a pie de letra, hermanos o hermanas, sino familiares, son nombres de gente que tiene un nombre tradicional de Israel, entonces de familias conservadoras. El encuentro con el profeta será una decepción entonces, porque si lo apreciaban por los signos que hacía, por otro lado, la predicación, el hablar de un Dios misericordioso, de un Dios que acoge y que no condena, de un Dios que perdona, que ofrece oportunidad, todo esto no encaja. Pues, ¿qué ventaja tenemos nosotros si Dios es así? Y no entiende que esta propuesta es una manera distinta de vivir, donde en vez de pensar al bien personal, el bien personal es pensado a partir del bien del otro, y en juntos se genera este hacer de los desafíos de todos los días, el lugar donde se construyen los valores y la visión salvadora de Dios dentro de la historia de las personas. Esto es lo que ofrece. Entonces lo rechazan porque no encajan con su manera de ver y de ver la cosa. Ciertamente hace pensar, como también hoy día muchos dicen, sí, que aprecian la iglesia porque hace obra de caridad, porque hace obra de salud, porque instruye, porque hace educación, pero después su mensaje que invita a vivir las relaciones de otra manera, invita a estar al servicio de los demás, invita a buscar la justicia, a rechazar la corrupción, a pensar en el bien de los últimos, de los más pobres y desheredados. Entonces sobre esto ya no le interesa a la iglesia. Pero cuando habla después de un Dios que es amor y que invita a cambiar el estilo de relaciones y a pensar que nuestro bien está buscado y hay que buscarlo en el bien de los demás. Entonces todo esto es lo que todavía genera un rechazo. Pensamos como tantos pasos que la iglesia está haciendo, tantas indicaciones que está dando al mundo, todavía son cuestionadas o rechazadas o dejadas caer porque incomodan.
porque tiene el coraje de decir las cosas cuando son malas y tiene el coraje de indicar las que son buenas. Y frente a todo esto, molesta. Como cristianos estamos llamados a no molestarnos, sino más bien a confrontar nuestra vida con la palabra profética, pero también donde estamos y donde las cosas que vivimos, a ser capaces de palabras proféticas nosotros conforme a los evangelios de Cristo. Entonces nuestro testimonio de vida será un testimonio que abre esperanza y nosotros podremos vivir esta dimensión de servicio del reino, santificando la historia de todos los días, que podamos así vivirla. Buen domingo y buena semana.